¿Cuántos están contentos? Esto es un aniversario. Por lo tanto, estamos convidados a una fiesta. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor? ¿Cuántos vinieron a alabar a aquel que se merece toda la gloria? ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos? ¿Cuántos son contentos, agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho con nuestras vidas? Amén. Bien, abra sus Biblias en Mateo. Gloria a Dios para siempre. Mateo capítulo 8. Gloria a Dios para siempre. Mateo capítulo 8. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Lo encontró, ¿verdad? Se pone en pie y le damos lectura. Mateo capítulo 8, versículo 23. Como título dice, Jesús calma la tempestad. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cierre sus ojos y oramos al Señor. Amado y buen Dios, Jehová Dios de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra del género humano. A esta hora, en este momento, Dios mío, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para pedirte, suplicarte que usted, Señor, habla nuestra vida, amado Dios. Que tu Santo Espíritu use mi vida, me utilice como instrumento en tus manos. Amado Dios, háblanos por tu palabra, Jehová. Que lo más céntrico es tu mensaje, es tu voz, es la palabra, Dios amado. Oro, Dios mío, para que la unción del Espíritu Santo llegue a mi vida, a mi persona, Padre, para que usted me use. Padre celestial, Dios, ayúdanos, Señor, porque en estos tiempos necesitamos tu palabra, Señor amado. Ungimos a los niños, Señor Dios Todopoderoso, a los coristas, Padre celestial, porque todos necesitamos escuchar tu palabra, Dios amado. Háblanos, Señor, con autoridad y con la unción, la bendición del Espíritu Santo. Y todo lo que quiera empañar su gloria, sea cual sea su nombre, es atado, cancelado, echado fuera de este lugar, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Ato y reprendo todo espíritu de burla, todo demonio de distracción, lo ato, lo reprendo, lo echo fuera por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, demos la gloria a aquel que se lo merece. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Quién vive? Alabado sea el Señor, gloria a Dios para siempre. Muchas veces los cristianos nos viene la unción del baño a la hora de la palabra. Muchas veces los cristianos a la hora de la palabra se nos ocurre movernos y no para atrás, pero aquí no pasa eso. Gloria a Dios por eso. Sabe que el mensaje es muy simple hoy, muy sencillo. El mensaje de hoy se llama: sigue a Jesús con fe. ¿Cómo se llama el mensaje? Sigue a Jesús con fe. Esta palabra esconde dos misterios: de seguir a Jesús, pero con fe. ¿Cuántos tienen fe? Levante su mano. ¿Cuántos tienen fe? Oiga, seamos creyentes y no incrédulos. ¿Cuántos tienen fe?
Alabado sea el Señor. Antes de avanzar con el mensaje, Dios me llamó a los 17 años. Era jovencito. Tenía 17 años cuando Dios me llamó. Y sabe, amado, que llevaba 2 meses de convertido. 2, 3 meses, tengo mucho retorno. Tengo mucho retorno. Se está acoplando. Gracias, estimado. Sabe que a los 17 años Dios me habló. Y la voz de Dios me habló. Es una revelación de sueños. Porque Dios habla. Dios habla, ¿cierto, pastores? Dios habla. Lo que Dios habla se cumple. Y con 17 años Dios me habló. Llevaba 2, 3 meses de convertido. No entendía nada de la palabra. Y sabe que en esa revelación la voz de Dios me habló. Y el Señor me entregaba con su voz audible un carnet. Y ese carnet tenía mapas azules. Y la voz de Dios me dijo: Gonzalo, tú llevarás el mensaje. Y yo pensé que era simplemente un sueño. Pero en estos 15 años Dios me ha bendecido en esa área para testificar que Dios tiene boca y habla. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando? Porque el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios. Alabado sea Dios. Religión hay muchas, pero el evangelio es poder de Dios, que sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y tempestad. Nuestro Dios no ha cambiado. Nosotros hemos cambiado, pero nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuánto alaban a Jehová? Gloria a Dios para siempre. Ay, Dios, yo siento la presencia de Dios. Si antes le gritaba al mundo, si antes le gastaba mi voz a las tinieblas, ahora ¿por qué no a Dios? Sí o no, antes éramos los más escandalosos en el mundo. En las fiestas, en las cantinas, la bailamos todos hasta las 6 de la mañana. Y ahora estamos aquí para estar en una fiesta con Él, con el Señor, sin importar la hora. Alabado sea el Señor. Dice, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Allí Dios ya no está hablando. Entraron en la barca y sus discípulos le siguieron. Tenemos que seguir a Jesús y no al hombre. ¿A quién seguimos? A Jesús. Porque si seguimos al hombre, el hombre falla. El hombre puede caer, pero Jesús nunca ha caído, nunca caerá. El único invicto de toda la historia es Jesús. No ha perdido ninguna batalla, todas las ha ganado. Alabado sea el Señor. ¿Sabe que Jesús llamó a un hombre llamado Leví, Mateo, cobrador de impuestos? Y cuando Jesús lo vio allí trabajando, le dijo: Mateo, Leví, sígueme. Y Mateo, Leví, no la pensó nada mucho, lo siguió de inmediato. Y cuando Jesús nos llama, tenemos que seguirlo. ¿Cuántos siguen las pisadas del Maestro? Tenemos que seguir a Jesús. Porque todo el mundo puede fallar en algún momento. Los ministerios, ministros, líderes, todo el mundo puede fallar, tus amigos, tus familiares. Pero Jesús siempre va a estar allí, con una palabra, gloria a Dios para siempre. Por eso el llamado de hoy es seguir a Jesús. Pero seguir a Jesús tiene un costo. ¿Sabe que la palabra dice en San Juan 6:60? Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y a quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos, no pocos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Quién tiene palabra de vida eterna? Jesús de Nazaret. Jesús tiene palabra no muerta, palabra viva, vida, que es espíritu, que es verdad. Y Él está aquí. Jesús lo dijo: donde hayan 2 o 3 reunidos, congregados en su nombre, Él iba a estar allí. Y la palabra era tan dura que muchos volvieron atrás. No quisieron seguir al Maestro, porque seguir a Jesús tiene un costo. Seguir a Jesús tiene un precio. No es fácil, pero Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si estamos de pie es por la misericordia de Jehová, porque su misericordia nos sostiene. No es mi capacidad, no son mis años, no es el ministerio, no son mis dones ni talentos. Es la gracia, el favor y la misericordia de Dios, que nos alcanzó cuando nada valíamos, cuando estábamos hundidos, putrefactos, Dios nos ha pecado. De allí Dios nos rescató y nos dio una identidad de ser hechos y llamados hijos de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos se gozan por eso? ¿O el diablo le robó el gozo? Alabado sea el Señor. Muchos volvieron atrás. Muchos. Si usted se da cuenta, muchos han vuelto para atrás. ¿Cuántos cristianos detenidos, descarriados, no pudieron seguir al Maestro? Y esto se trata de seguir a Jesús. Alabado sea Dios. Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el evangelio. Si alguien, dijo Jesús, si algún joven, si alguna señorita, si algún matrimonio, si alguna familia quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si los de allá fuman, toman y se drogan, nosotros no podemos hacerlo. No podemos llevar una doble vida. No podemos tener un pie en el mundo, otro acá. ¡Alabados a Dios! Yo siento el poder de Jehová. Siento la presencia de Dios. No podemos servir a 2 señores. No se puede. Gloria a Dios para siempre. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No podemos estar 2 horas con el televisor. Habla, Señor. No podemos pasar en el Netflix, YouTube y las redes sociales 5 horas. No se puede. Seguir a Jesús tiene un precio y tiene un costo. Si le predicaron un evangelio liviano, le predicaron mal. El evangelio que a mí me enseñaron mis abuelos, mis tatarabuelos, mis padres, fue un evangelio de precio y de cruz. Gloria a Dios para siempre. Necesitamos volver a la palabra, volver a tomar la cruz de Cristo. Que el evangelio es poder de Dios, pero también es un costo. Gloria a Dios para siempre. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿Cuántos quieren negarse?
¿Cuántas jovencitas, señoritas, quieren negarse a sí mismo? No, es que yo quiero pololear, predicador. No, es que yo quiero andar un poquito en la carne y un poquito en el espíritu. No se puede. Espera en Dios y Dios te bendecirá. Porque si nos apresuramos, las cosas no van a salir bien. Niéguese a sí mismo. Negarse. Es difícil. ¿Cuántos se quieren negar? Cuesta. Más en estos tiempos. Y mi hermana lo dijo en su oportunidad. La presencia de Dios se ha descuidado en estos tiempos. Nadie quiere negarse. Son pocos. ¿Quién se quiere negar en estos tiempos? ¿Quién quiere ser como los 3 hebreos que eran diferentes en su época? No doblaron su rodilla al mundo. Entonces nosotros como cristianos no podemos servir al diablo y a Cristo al mismo tiempo. No se puede. Si alguien quiere venir en pos de mí, niégase. No se puede pasar en una mesa hablando y hablando cosas que nos bendicen, que nos edifican. Tenemos que volver la Biblia a la mesa del hogar. La familia tiene que volver a la palabra. Los matrimonios tienen que volver a la palabra. Los jóvenes tienen que volver a la palabra. Alabado sea Jehová. Gloria a Dios. Yo no sé si será debut o despedida. No lo sé. No importa. Pero Dios me entregó esta palabra. Hay que seguir a Jesús, pero hay que negarse. Tiene un costo. Aquí no se trata de decir, no, si yo soy joven, ¿quién me van a enseñar a mí? El que tiene que aprender, joven. Que los pastores han recorrido años más que usted. Y usted es joven, usted está empezando. Usted se puede equivocar. Por eso, joven, como consejo, escucha a sus pastores. Escucha a sus líderes, a los diáconos. Escuche. Busque consejo. Porque la caída del porrazo puede ser grande. Y levantarse cuesta. ¿Duras tu palabra, Señor? Os ofende, dijo el maestro. Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Él tiene palabra de vida eterna. Poderoso el Señor. ¿Sabe que para el verdadero cristiano que se niega a sí mismo y toma la cruz del Evangelio y sigue al maestro, tendrá un camino difícil? El diablo se va a levantar con todo lo que tiene para destruirlo. Pero el que lleva el evangelio liviano, un evangelio sin cruz y sin negación, no le va a pasar nada. Pero el que busca a Dios, el que se consagra a Dios, vendrá enfermedad, vendrán procesos, vendrán problemas, vendrán tribulaciones. Pero muchos retrocedieron. Muchos retrocedieron. Hoy muchos han retrocedido. El que quiera servir a Dios tendrá persecuciones. El que quiere servir a Dios será procesado, será moldeado. Porque Dios tiene que formar un carácter en nuestras vidas. Para que cuando venga la prueba, la dificultad, no desmayemos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Yo siento la presencia de Dios. El que tome su cruz y siga al maestro, el camino le va a ser difícil. Pero no se asuste que al final Dios va a dar la victoria. Porque todo aquel que siga a Jesús, Él le da victoria y no derrota. Podemos estar en persecución, hambre, peligro, desnudez o espada, pero siempre Jesús nos sacará de allí. Pero tenemos que volver nuestra mirada al Maestro y no al mundo, porque el mundo para nada aprovecha. Yo estuve en el mundo, yo conozco el mundo, y no te da nada bueno, nada bueno. Pero aquí en la casa de Jehová hay abundancia de pan, hay palabra de Dios, gloria a Dios para siempre. Porque yo entendí una cosa,
que el evangelio es lo más lindo que podemos tener. El evangelio, el que le predicó sus padres, sus familiares, el evangelio sigue de pie. La iglesia continúa, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y entonces, ¿por qué como cristianos muchas veces andamos tristes, andamos opacos, andamos como muertos, si tenemos un Dios tan grande que todo lo puede? Pero muchas veces parece que servimos a un Dios pequeñito. Pero aquí no pasa eso. Acá servimos a un Dios grande que nos cuida, que nos guarda, que nos bendice. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Hay que seguir a Jesús. Y en esta palabra Dios nos revela, nos muestra que hay que volver a Él. ¿Y sabe qué? Jeremías dijo: volveos, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino. ¿Y qué dijo el pueblo? No, no andaremos. Amén, pastor. Así dice la palabra. No quisieron volver a la senda antigua, la palabra. Hoy en día el pueblo tampoco quiere volver a la oración. El pueblo no quiere comunión con Dios. El pueblo está rebelde. Alabados a Dios. ¿Alguien quiere venir en pos de mí? Niéguese. Tome su cruz y sea testimonio en el colegio, sea testimonio en el liceo, y no se avergüence de ser cristiano. Porque hay algunos que aquí son cristianos con su faldita y sus ternos, pero allá afuera como que se avergüenzan un poquito. ¿Os ofende la palabra? ¿Es dura la palabra? ¿Pero a quién iremos? Alabado sea Dios. ¿Le está gustando la palabra? Aunque no les guste, Dios está en este lugar. Gloria a Dios para siempre. Porque es la palabra de Dios y no de hombre. Alabado sea el Señor. Hay que seguir a Jesús. ¿Cuántos quieren seguirle? Tremenda palabra, gloria a Dios. Poderoso el Señor. Y muchos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Ahora, como cristianos, cuando estamos en problemas, ¿a quién acudimos? ¿A quién buscamos socorro o auxilio? Cuando estamos en momentos difíciles, ¿a quién acudimos? ¿Al amigo? ¿A quién acudimos? A Jesús, a Dios, al Espíritu Santo. Porque de Él viene la respuesta y la solución. Y los discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Si estás pasando algo, yo no lo sé. Yo no sé cómo usted ha venido. Yo no lo sé, porque yo no lo conozco a ninguno de ustedes. Solamente a los pastores y a los hermanos del programa El Valor de un Alma, y al siervo Mario que está por allí, y algunos más ubico. Para los demás yo no los conozco. No sé lo que estén viviendo, lo que estén pasando, su actual momento, su presente, no lo sé. Pero una cosa yo sí sé, que Dios conoce todas las cosas. Y a Dios nada se le escapa. Pero Dios bendice al que ama su palabra. Dios bendice al que respeta su palabra. Dios honra a los que le honran. Alabado sea Dios. ¿Sabe que la iglesia católica no se mueve ni una mosca? Porque yo una vez entré. Pero muchas veces los pentecostales danzamos, brincamos, que no es malo, pero muchas veces somos bien desordenados. Y no lo digo por ustedes, pero hay que enseñar que la palabra de Dios es la boca de Dios. Que cuando el pastor predica se le respeta. Cuando el hermano predica se le respeta, porque el mensaje es la palabra. Oiga, cuando viene un político y da sus sermones, no se mueve nadie. Necesitamos jóvenes, porque la mies es mucha
Los obreros son pocos, porque los jóvenes aman más sus proyectos. Los jóvenes aman más un cartón y su título más que la palabra de Dios. Por eso nuestros templos están quedando vacíos. Porque nosotros como padres, en vez de decirle amen a Dios la palabra, le decimos yo quiero que tú seas un médico, un abogado, y que no es malo. Pero primero en la palabra. Alabado sea Dios. Qué triste es ver jóvenes intelectuales con doctorados, con cartones. Pero más triste es verlos sin oración, sin palabra, sin búsqueda, sin comunión con Dios. Son añadiduras, dice la palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que volver a buscar a Jesús. Volver a quebrantarnos, volver a llorar, entender que el Evangelio es lo más lindo que tenemos. Alabado sea Dios. Y nada es casualidad. Tienes que volver a la presencia de Dios. Antes, ¿cuántos de aquí oraban 1 hora encerrado en su cuarto? Viejita, viejito, no me moleste porque voy a orar, voy a entrar en intimidad con Dios. Pero hoy en día ese cuarto tuyo está vacío, está en tu comedor todo el día, teléfono, tele, distracciones, viajes. Pero has descuidado lo más importante de tu vida, tu relación con Jehová. Por eso que tenemos familia destruida, matrimonios separados, jóvenes se quitan la vida. ¿Por qué? Porque hemos sacado a Dios de nuestros hogares. Gloria a Dios. Seguir a Jesús tiene un costo. Tiene un costo. Y tu tiempo tendrás que invertirlo en Dios. Tiene un costo seguir a Jesús. Tendrás que marcar diferencia. Si tus amigos con los que te juntáis dicen garabato, sal de ahí. Y si estás ahí, predícale, testifica. Si tus amigos andan con los pantalones abajo porque está de moda, ay, yo me río. Tú no lo hagas porque tú eres cristiano, cristiana, eres diferente a ellos. Dice la palabra de Dios que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Os ofende la palabra, no importa. Aquí está Jehová y todo lo conoce, todo lo sabe. Soy un poco loco, pero Dios me hizo así. Alabado sea Jehová. Os ofende la palabra. Gloria a Dios para siempre. Seguir a Jesús tiene un precio. Yo no puedo mentir siendo cristiano. Ay, Dios. No puedo robar. Aunque sea un clavo de la empresa, no se puede. Seguir a Jesús tiene un costo. Cristianos y evangélicos hay muchos. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Quieres seguir a Jesús? Tienes que cambiar tu actitud. Tenemos que ser diferentes. Yo no puedo servir a 2 señores, no se puede. Tenemos que reflexionar. Tenemos que pensar. Tenemos que volver en sí. Que el evangelio quieren cambiarlo, pero no lo permitiremos. Porque la palabra ya se nos reveló. El mensaje ya se nos entregó. No son las estrategias humanas, es la presencia y la palabra de Dios que hace la obra en los corazones. Seguir a Jesús tiene un costo. Y esto es para hombres y mujeres que dicen, Señor, aquí estoy. Soy débil, peco, fallo, soy flojo, me cuesta orar, mucho menos ayuno, pero aquí estoy. Con todas mis debilidades, con todos mis errores, flaquezas y caídas, Señor, aquí estoy. Si en algo quiere usarme, aquí estoy. Porque la palabra dice que al humilde Dios le da gracia. Al altivo y al que rechaza la palabra, Dios lo mira. Pero lo mira de lejito nomás.
Por eso Dios se complace en los humildes, a los pobres de espíritu. Y yo no comparto con los pavos reales que se la creen saberlas todas. Pero aquí no hay. Dios bendice al humilde, al sencillo, al corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia y no lo rechaza. Pero tienes que volver a la cruz. Tienes que volver a tu cuarto a llorar con tu Padre en lo secreto. Tienes que recuperar tu intimidad con Jehová. ¿A cuántos de ustedes, a cuántos de nosotros el diablo nos ha confundido y nos roba el tiempo todos los días? Y decimos, Señor, ahora sí voy a orar. No nos damos ni cuenta de que nos afanamos en esto, en lo otro, el trabajo, horas extras. Y después decimos, ¿verdad que usted iba a orar? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos se quieren negar? Pero cuando los jóvenes arman sus pichanquitas de fútbol, le faltan patitas para correr. Pero cuando el pastor dice, ¿quién va a hacer aseo de la iglesia? Se arrancan. Mire, para estar aquí hay que empezar de abajito. Mire, joven, escuchen. Mire, donde yo empecé a enfrutillar en la Vitacura, esa corporación, yo hacía el aseo en los baños. Si tenía que meter mi mano en la taza, lo hacía. Limpiaba todo el templo completo, lo hacía con gozo. Íbamos con los ciclistas, recorríamos kilómetros con un megáfono sin parlante, o a veces a pura voz, por un alma, porque hay un valor de un alma. Empezamos de abajo. Recuerdo que una vez el pastor estaba sin leña y yo con un joven nos pusimos de acuerdo y dijimos, hermano, pasemos por todos los hermanos de la congregación y juntémosle leña al pastor. Y conseguimos un carretón. En esos tiempos habían carretones y lo conseguimos, y por todas las casas de los hermanos que se congregaban recolectamos leña y le llevamos al pastor. Hay que ser diferentes. Hay que volver a las primeras obras. Porque una cosa tengo contra ti, dice Jehová, que has perdido, que has dejado tu primer amor. Hemos dejado el primer amor con Dios. Y mejor es dar que recibir. A muchos les gusta recibir, pero a pocos les gusta dar. Tenemos que volver, reaccionar, seguir a Jesús. ¿Quién vive? ¿Seguro que vive? Entonces diga un aleluya. Con ese aleluya no asustamos ni las moscas. Diga aleluya. Maranata, Cristo viene. Gloria a Dios para siempre. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Acuda a Jesús en sus problemas, en su dolor, en su proceso. Busque de Él. Y Dios permite los procesos. ¿Saben por qué? Para que volvamos a Él. Porque muchas veces estamos tan conformes, tan estáticos y tan confiados que todo nos va bien. Y abandonamos la presencia de Dios. Y muchas veces Dios permite un proceso. Y Dios sabe dónde tocar. Dios sabe dónde tocar. Dios sabe cómo hacernos volver a su presencia. Y muchos, tristemente, esperan el dolor para volver a la presencia de Dios. Hay que seguir a Jesús. Algunos dirán, ¿para qué tan fanático? ¿Para qué tanto? Y en el mundo, ¿cómo éramos? ¿Sí o no? Éramos bien fanáticos de los pasajeros,
de lo que no bendecía, de lo que no edificaba para nada. Éramos bien fanáticos y puntuales por las cosas del mundo. Pero al templo, el culto a las 7 y llegamos a las 8. La oración de los martes es a las 6, llegamos 6:45. Y el pastor dice, ¿quién va a hacer aseo en la casa? Ninguno. Pero ¿quién quiere predicar? Todos levantan la mano. Hay que volver a lo básico del evangelio, a la sencillez, a la humildad y recibir la palabra de Dios. Porque todos quieren fama, pero pocos quieren cruz. Y ahí está el punto. Muchos quieren aplausos. ¿Quién canta mejor? ¿Quién predica mejor? ¿Quién lo hace mejor? Aunque todos lo hiciéramos, somos siervos. Alabado sea Dios. Tenemos que negarnos. Decir, Señor, como que me anduvo inflando un poquito, perdóname, Señor. Quiero volver a tus plantas, Señor. Quiero volver a ser sensible, Señor. ¿Por qué crees que muchas veces no vemos la gloria de Dios manifestada? Tenemos que seguir a Jesús. En una ocasión, Él dijo, ¿por qué estáis así amedrentado? Hoy en día hay mucho pueblo amedrentado. Necesitamos volver a Jesús, amar a Jesús. Y Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, la palabra. Los matrimonios aquí, cuando conocieron a su viejita, a su polola, a la que ahora es su esposa, el primer amor, no le importaba la lluvia. Podrían haber tremendos temporales, pero ahí estaba el hombre enamorado de su novia. No le importaba el frío. Y en esos años no había WhatsApp, habían papel, lápiz y una carta. Eso eran nuestros WhatsApp. Para algunos, los que se rieron, lo vivieron. El primer amor. Amaban a su futura, a su futuro, ¿sí o no? No le importaba el clima. No le importaba que, aunque se enoje el papá, pero la hija decía, ese va a ser mi esposo, ese va a ser mi esposo. ¿A cuánto le llegó esa palabra? A varios le llegó esa parte de la palabra. Porque amaban a esa persona. No le importaba nada. Pero con el paso de los años parece que ándate nomás. Toma el tiempo colectivo, ándate solo al hospital. ¿Sí o no? Porque muchas veces descuidamos el primer amor. Y a Jesús hay que volver a amarlo. Tenerle temor a Dios. Tenemos que volver a Jesús. Y los discípulos dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Cuántos de aquí están pereciendo su fe? ¿Cuántos de aquí ha perecido su búsqueda con Dios? Ha menguado su búsqueda con Dios. ¿Por qué? Porque ahora está bendecido, po. Ahora el bolsillo tiene dinero, la cuenta Ruth tiene plata. Por eso hicimos ahora, ¿para qué tanto voy a buscar a Dios? Y nos olvidamos de Dios. Y dejamos a Dios en tercer, cuarto lugar. Tenemos que volver a amar a Jesús. Porque la iglesia ha dejado de amar a Él. Y yo lo veo con las actitudes. Lo veo con los malos testimonios. Lo veo con los malos ejemplos. Con el poco temor a Dios y a su palabra. Por eso que Dios anda en busca de un hombre y una mujer que se niegue a sí mismo. Que no sea como los demás. Que sean diferentes, que marquen diferencia. Y no me refiero a la ropa. No me refiero a una falda. No me refiero a una corbata, un terno. Yo me refiero a un cristiano de verdad. Como cuando Moisés subió como hombre natural, pero bajó resplandeciente su rostro. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la presencia de Dios. Pero había que subir esa montaña, tenía un costo.
tenía un precio y no había auto. Y hoy que tenemos vehículos, tenemos taxi, Uber, hay de todo, hasta bicicleta. Y aún así, llegamos tarde a los cultos. Y decimos que amamos a Dios. Ese hermano de Castro tan fanático, ¿qué tanto que va a ser dirán alguno por ahí? Así como ama a tu esposa, a tu esposo, así como usted y yo amamos a nuestros hijos, tenemos que amar a Dios aún más, porque Él guarda nuestras vidas. Señor, sálvanos que perecemos. ¿Cuántas familias están a punto de destruirse? Aún familias cristianas que lo conocíamos de años y de pronto lo vemos al esposo por acá, la esposa por allá. El diablo se metió e hizo la suya y los separó, los dividió, destruyó la familia, porque el diablo no juega a ser el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Hay que decir: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, como matrimonio, como padres, tenemos que volver a ti. Hay que reconocerlo. Poderoso el Señor. Alabado sea Dios. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No se la mandó a decir con nadie. No porque eran sus discípulos le hizo una nay. Se los dijo de frente: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que los pastores locales por fe levantaron este templo. Yo creo que aquí no había nada. Yo creo que aquí habían hasta pocas casas, pero por fe Él se movió. Usted se movió. Esa es la fe. Pero los discípulos, los apóstoles estaban sin fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Tiene alguna enfermedad? Por fe, vea que esa enfermedad desapareció. Véalo por fe. Si su hijo está perdido en el alcohol o en la droga, declárenle por fe: un pastor, un evangelista, un ministro, por fe. Por fe. Porque por fe andamos, no por vista. Alabado sea Dios. ¿Cuál es el enemigo de la fe? La incredulidad. Hoy tenemos muchos incrédulos, pero sí creen en Harry Potter, pero no creen a la palabra. Eso imposible que usted ve, declara lo posible en Dios. Esa es la fe. Esa es la fe. Declarar las cosas que no son como si fuesen. Señor, ya tengo mi casa propia. Señor, ya tengo el sitio. Pero cuando lo tenga te seguiré alabando y no me olvidaré de ti. Señor, yo por fe veo mi familia restaurada. Por fe, yo veo a mi hijo que medio carnal, lo veo espiritual, lleno de la unción de Dios. Por fe lo veo. ¿Os ofende la palabra? ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna. Cuando su hijo se manda una embarradita, ¿usted lo castiga o no? Lo corrige, le enseña cuál es el camino. Lo mismo es Dios con nosotros, nos enseña y nos educa el Señor. Esa es la fe, la convicción de lo que no se ve.
Usted tiene que estar convencido, con certeza, de que Dios hará eso que parece imposible. Tiene que creerlo. Aunque usted no vea nada, tiene que creerlo. Alabado sea Dios. Tiene que creerlo. Tiene que declarar victoria. Porque el poder, sabe que lo que usted dice con su lengua así será. Si usted con su boca usted declara derrota, pelambre, chisme, gawine, eso usted va a cosechar. Pero si usted con su boca, con su lengua, usted declara victoria, 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 usted siempre va a andar en victoria y no en derrota. Alabado sea Dios. Esa es la fe. Porque había un varón llamado Abraham, el padre de la fe. Cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, le dijo a Abraham: toma a tu esposa, tus hijos y tus siervos y ve a tierra que te mostraré. Y Abraham por fe se fue a una tierra que no conocía. Alabado sea el Señor. Esa es la fe. ¿Sabe que Mateo 17:20 dice: si tuviera fe como un grano de mostaza, diríamos a esa montaña que se mueva y se va a mover? Si tuviera fe como un grano de mostaza. Y sabe que el grano de mostaza es más pequeño que un arroz. Pero, ¿qué nos pide el Señor? Fe como la de un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque cuando usted siembra, el grano de mostaza es pequeñito, insignificante. Pero cuando pasan los días, empieza a dar frutos. Y empieza a crecer ese árbol, esa planta. Así tiene que ser nuestra fe. Tener fe. Fe. Como un grano de mostaza. Diríamos a este problema: problema, detente. Diríamos a esa escasez: escasez, detente. Alabado sea el Señor. Hay que seguir a Jesús con fe. ¿Sabe que Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios? O sea que lo que estamos hablando no es cosa mía, no es palabra de hombre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, podemos agradar al hombre, podemos agradar al que nos cae bien, pero el que hay que agradar verdaderamente es a Dios. Y si usted y yo no tenemos fe, automáticamente no estamos agradando a Dios. ¿Cuántos cristianos hay que se congregan y están sin fe? Y por estar sin fe no agradan a Dios. Tenga fe. Los apóstoles dijeron: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe que una vez un hermano contaba un testimonio? Era un hermano nuevito en el evangelio, y el predicador dijo: pasen todos los que quieran recibir fe. Pero él después contó y entendió que por la palabra, aunque impongan mano, la fe no se recibe porque alguien imponga mano. ¿Cómo entonces obtenemos fe? Por la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Necesita fe? Vuelve a la palabra. ¿Quiere que Dios aumente tu fe? Vuelve a la Escritura. ¿Sabe que los mormones y testigos de Jehová saben sus librillos de tapa a tapa? Ellos, que nosotros decimos que no son salvos, nos dan tremendo ejemplo a nosotros. Yo entiendo una persona humilde. Yo entiendo a alguien que no sabe leer y escribir. Yo entiendo que ellos
eran guiados por el Espíritu Santo, pero nosotros que tuvimos una escuela, que tenemos una enseñanza básica, sabemos leer, tenemos que volver a la Escritura. Aunque nos digamos amén, aunque nos digamos gloria a Dios, aunque nos digamos aleluya, mi alma te alaba, Jehová, aunque nos escuche amén muy fuerte, pero es lo que el Espíritu de Dios entrega. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si estuviéramos un millonario entregando 100 lucas, 200 lucas, estaríamos todos contentos y felices. Pero hoy está el Espíritu de Dios y te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tienes que seguir a Jesús con fe. Si tú quieres ser diferente y ser diferente, escucha esta enseñanza. Ser diferente no significa creerse ser superior a los demás. Yo me refiero a ser diferente, a buscar a Dios. Si mis compañeros dicen bromas de doble sentido, yo no les río. Tengo que ser diferente y seguir a Jesús, seguirlo, seguir sus pisadas, su evangelio. Mire, mientras veníamos con mi esposa hacia este lugar, mientras conducíamos, nos enteramos por las redes, por las noticias, que hubo un temblor en Ancud y se movieron las casas allá en Castro. Y muchas veces estamos tan confiados que mañana voy a hacer esto, mañana voy a construir, voy a edificar, y nos olvidamos de la palabra y la presencia y el temor de Dios. Porque como cristianos no hemos olvidado del principio, de las cosas básicas del evangelio, que es amar a Dios más que esto, más que el celular. ¿Cuántos cristianos aman más el teléfono que la palabra? Y cantamos, y predicamos, y profetizamos. Dios no puede ser burlado. Yo puedo engañar a mi pastor, pero a Jehová yo no lo voy a engañar. Ser diferente tiene un costo. Tal vez la palabra es dura, pero una vez se levantó un instrumento cuando fui a Malalgüe. Un jovencito se levantó de atrás del fondo y me apuntó con el dedo. Me dijo, y no me conocía, y me dijo, de todos los que vienen ahí, me dijo, cuando tú prediques, tendrá un mensaje duro. Muchos te odiarán, me dijo el instrumento. Hace más de 10 años atrás me dijo, muchos te odiarán, pero yo pongo las palabras en tu boca y no calles, porque instrumento en mis manos eres. Tienes que volver a seguir a Jesús. Síguelo con fe, que tú verás la bendición, verás el respaldo, tú verás la gloria de Dios si pagas el precio. Si tú eres diferente, si tú te abstienes del mundo, Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir. Y no me refiero a los púlpitos, yo me refiero a tu vida espiritual con Dios, para que cuando la trompeta suene, tú te vayas con Dios y no te quedes con tu cargo, con tu ministerio, con tu talento, porque muchos en aquel día dirán, Señor, en tu nombre profeticé, prediqué, canté, hablé lengua, y Dios dirá, ¿quién eres tú? No te conozco, hacedor de maldad. Apartaos de mí, maldito, no os conozco. Oh, Ramacrima Samaha, Él vive. Alabado sea Dios. Tienes que volver a seguir a Jesús. ¿Sabe que Jeremías no quiso seguir predicando porque el pueblo no le oía? Porque era pueblo rebelde.
Pero no obstante, había un fuego que lo quemaba y lo sedujo. El Espíritu de Dios estaba con Jeremías. Y Jeremías era el diferente de su época. En medio de un pueblo rebelde, él fue diferente. Sufría por Dios, sufría escarnio por Dios. Le decían que era un profeta pesimista, que era un bueno para tirar palos, que era bueno para hacha. Pero cuando venía el falso profeta Ananías, el pueblo sí le oía. Pero cuando Jeremías predicaba, la gente decía no. La gente decía no es de Dios. Pero lo que Jeremías profetizaba se cumplía porque era Dios en los labios de Jeremías. Y no era Jeremías hablando humanamente. Hoy tenemos hombres que hablan humanamente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por agradar. Por agradar. Para congraciar. Tienes que ser diferente. Tienes que negarte a ti mismo. Tú tienes que ser un apoyo, un puntal para tus siervos y honrarlos. No tienes que ser una carga. Ya no eres un niño chico. Eres un cristiano de años. Tienes que ser un aporte. Un seguidor de Jesús. Un colaborador, no un colador. Os ofende la palabra. Dura la palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sabes qué, joven? Tú eres diferente, hermano. Mírame. Tú eres diferente. Vuelve a tu primera obra. ¡Aleluya! Marca diferencia, no seas como los demás. Tú eres diferente. ¡Aleluya! Tienes que seguir a Jesús con fe. Tienes que volver a tu primer amor con Dios. No te enamores de tu auto. No te enamores de tu trabajo. Porque falta una señal por cumplirse. Mateo 24. Y es el hambre. Pero los que esperan en Jehová, Él nos va a guardar, nos va a proteger. Tienes que ser diferente. No ames lo terrenal, no ames lo de este mundo. Ama a Dios, ama a Jesús, ama al Espíritu Santo de Jehová. Tenemos que volver a amar a Dios. Tenemos que volver a llorar por Dios. Tenemos que dejar la carne de lado. La flojera, la pereza, el descuido espiritual. Si esto no basta con ir los domingos, los martes a los cultos, esto es algo más profundo. Esto es algo que va más allá que nuestra costumbre. Dios quiere que tú le ames como antes, más que antes. Por eso es que nuestros templos están quedando vacíos. Porque le estamos cerrando la puerta al Espíritu Santo de Dios. Tienes que seguir a Jesús. Ser diferente. Síguelo con fe. Y Dios hará. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Sé diferente. Deja las malas palabras. Deja de comportarte como un niño chico. Deja las bromas de doble sentido. Deja de hacer cosas malas en tu cuarto en los secretos. Aleluya, mi alma alaba a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Deja el cigarro. Deja esa copa de vino que tomas a la escondida. Que hay oportunidad de misericordia todavía. Pero la mano de Jehová está allí. Gracias. Tienes que volver a seguir a Jesús con fe. Tienes que ser diferente. Que cuando tú tomes el micrófono, que cuando tú cantes, como cuando cantaba David y con su arpa tocaba, componía salmos, los demonios huían.
Lo mismo tiene que pasar contigo. Párate como un ministro, como una sierva, con autoridad, y canta a Jehová con autoridad y con devoción a Dios. Y Dios hará, y Dios se moverá, y las cadenas se van a romper. Tienes que ser diferente. ¿Sabe que donde yo andaba a los cultos, de repente estábamos con los coristas, ensayábamos, tocábamos los domingos? Porque yo soy de Frutillar y me congregaba allá, acá en Castro igual. Pues algunos coristas saben que cantamos a Dios los domingos, pero muchos de ellos tenían doble vida. Y yo digo, hay que negarse, seguir a Jesús con fe. El Espíritu de Dios está en este lugar. Alabados a Dios, póngase de pie. Después puede ir al baño, respete este momento, un momento especial. Cierra sus ojitos. Voy a hacer un llamado de parte de Dios. Un llamado para aquellos que la palabra llegó a su corazón. ¿Alguien quiere negarse a sí mismo? ¿Alguien quiere tomar su cruz, aunque la tempestad se haya levantado? Pero Dios traerá bonanza. Dios traerá bonanza. Habrá algún valiente que Dios le habló por la palabra. Donde usted está, yo quiero que usted levante.